Sí, el hermano Samuel, estamos platicando con él, ¿verdad? Estamos platicando con él acerca de cómo vamos aquí, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Entonces el día de hoy voy a orar para que el Señor me ilumine y me dé claridad para seguir explicando aquí sobre el mensaje. Padre Santo, le pido humildemente que por medio de su Espíritu Santo, Señor, me abra el entendimiento, Padre mío, me haga ver las cosas conforme le agradan a usted, conforme su propósito es, Señor. Que su Espíritu Santo me guíe y me haga ver la profundidad de su Escritura y hacer ver, más que nada, Señor, me enseño a mí mismo, Señor, ponerlo en práctica y enseñar a mis hermanos conforme tu palabra es, porque es tu palabra santa, Señor, no son pensamientos humanos, Señor, son de ti, tu santa y verdadera palabra. Nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo redarguya a cada corazón del día de hoy, de los que vinieron y los que no pudieron, Señor. Fortaléceles, Padre Santo, los que no han podido venir, y a los que vinimos, Señor, ábrenos ese entendimiento para que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y la pongamos en práctica, Señor. Ver el consejo que tú nos das para una mejor vida y esperar tu venida, Señor. Estar listo para cuando tú vengas, Padre Santísimo. Que tú mandas a tu Hijo y tu Hijo va a venir y va a juzgar y nos va a llevar a toda esa iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien. Ya va a ser Mateo 8, del 23 al 34. Mateo 8, del 23 al 34. Que viene siendo el final del capítulo. Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 34. Son dos puntos que se van a ver, ¿verdad? Dos puntos. Jesús calma la tempestad y los endemoniados gadarenos, ¿verdad? Esos son los dos puntos que se van a ver. Entonces, el día de hoy, la prédica, como le pusimos, la prédica, como la pusimos, es la autoridad de Jesús. ¿Y qué pasa? El tema, Jesús es sobre toda la creación. Él tiene poder sobre toda la creación, autoridad sobre toda la creación. Y el propósito es aplicar en nuestra vida este mensaje. Este mensaje hay que aplicarlo a nuestra vida. Lo que veamos aquí, el momento que sea apropiado, aplicar la palabra de Dios en nuestra vida para que haga un resultado, para que haga algo bien, que haga bien para nuestra vida. Entonces, como les digo, como introducción les voy a hacer un comentario aquí pequeño, porque es muy común en nuestra vida esto, en lo que les voy a poner. Las circunstancias negativas o tormentas en la vida de cada uno, que Dios permite que pasen en nuestra vida, en ocasiones nos hace dudar, es verdad, nos hace dudar y tambaleamos en nuestra fe, ¿verdad? Por las circunstancias, y no podemos ver claro cuál es el propósito de Dios. No vemos claro, nos turba. Sentimos que nos vamos a ahogar en ese momento entre la tormenta, pensamos que andamos y nos vamos a ahogar, nos va a llevar la corriente. Entonces, ya cuando pasa la tormenta, podemos ver claramente, y así es. Una tormenta cuando viene, no se ve nada en el cielo, pura lluvia, y pasa y ya ves el sol o ves la claridad. Entonces, cuando ya pasa la tormenta, podemos ver claramente la necesidad que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque que sin Él no podemos caminar bajo la tormenta. No podemos caminar, sin Él no podemos caminar en esa tormenta. Tormenta de la vida, ¿a qué se refiere? Hay aflicciones, hay tribulaciones, hay problemas. Esos problemas Dios los permite. ¿Y por qué los permite? Porque es soberano y quiere afirmarnos y quiere
que a ver cómo andamos en nuestra fe también, si en ese momento vamos a dudar o vamos a tener miedo o qué va a pasar. Entonces, este mensaje de hoy viene exactamente en eso, en la Escritura está dos eventos: la calma de la tempestad y los endemoniados de Gadarenos. Entonces vamos a irnos a la lectura de la Escritura, ¿verdad? Vamos a leerla. Escuchen y ustedes síganme con su vista. Y dice así: Mateo 8, versículo 23 al 34 dice: Y entró él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos del mar le obedecen? Se preguntan ellos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él le dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. He aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban oyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Tuvieron temor y dijeron: no, vete de aquí. Enseguida, pues saben, esta prédica, estos dos puntos tienen su contexto también en los yo les llamo paralelos, que van igual, que dicen lo mismo, y que vienen estando en Marcos y Lucas, ¿verdad? Las dos narraciones, la de la calma de la tempestad y los endemoniados, vienen también los otros evangelios. Entonces yo recopilo los tres evangelios y saco lo que el Señor nos quiere decir con ese mensaje. Entonces eso es lo que habla. Entonces ahorita, después de esto que vemos, voy a empezar a explicar lo que se ve en los tres evangelios cuando Jesús calma la tempestad. Y vamos a ver los puntos de vista de los tres evangelios, porque cada uno escribe conforme le fue dicho. Mateo, como que estuvo presencial, pero él escribe muy cortito todo. Pero Marcos y Lucas lo escriben en mucho más explícito, lo explican más, y están muy parecidos Marcos y Lucas, y Mateo tiene un poquito de diferencia. Pero por eso los junto, los estudio y recopilo lo importante, lo que el Señor nos quiere decir en el mensaje de cada uno, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, si analizamos la Escritura, si la analizamos así como está, podemos ver que Jesús entra en la barca y se va pasando el lago, que se levantó una tempestad muy grande, que los discípulos tenían miedo. Jesús, en su paz, llega, se acuesta, se duerme. La paz de Cristo.
Pero los discípulos, cuando vieron la tempestad y empezó el agua a llegar a su barca, se asustaron, temieron que se iban a ahogar, que iban a morir. ¿Y qué dicen? Señor, Señor, sálvanos. Oh, bien, hermana Lucita. Sálvanos. Bueno, ahí vengo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Déjeme ayudarle. No, déjala aquí en este momento. Si alguien llega, pues la mueve nomás. A veces es de aquí del otro lado, pero a veces sí llega, pero a veces no llega. Sí nos alcanzó a ver. Sí, alcancé a ver que... Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Aquí lo voy a bajar. No llevo considerar con todo. Bienvenidos al refrigerador, hermano. Buenos días. Había muchísimo tráfico. Sí, no se preocupe, ¿Estamos acá? No se preocupe, estamos a tiempo. Bienvenidos. No, yo muy frío. Bueno, consigamos pues. Seguimos con la prédica. Entonces, vemos, hermano, estamos en la prédica de Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 34. Entonces vemos en sí que se levanta la tempestad y él muy en paz, y ellos se asustan y dicen, Señor, vamos a perecer, sálvanos. Y él dice, hombres de poca fe, ¿por qué temes, hombres de poca fe? Dice que entonces se levantó él y le dijo aquí no dicen esto, pero en nosotros sí dice que le habló, reprendió a la tormenta y hubo paz. Y ellos se quedaron admirados. Y ya ellos andaban con él. Sí, y ellos se admiraron porque, capítulo 8, versículos del 23 al 34. Y estando él ahí, ellos, ya caminando, ellos ya habían visto los poderes que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando sanó a los enfermos. Y también sacó demonios anteriormente, habíamos visto esa de la suegra de Pedro. Entonces, ¿qué pasa? Él ahora les demuestra, el Señor, que Dios, el Padre, le dio la potestad sobre todo, y ahora Él aplacó los elementos naturales, lo que es el viento, la lluvia, todo Él aplacó. Entonces, ¿qué da a entender eso? Que el Señor tiene poder en todas las cosas, sea viento, sea lluvia, sea tormenta, sea lo que sea, Él tiene poder en todo, porque el Señor, el Padre Celestial, le dio. Bueno, ¿qué voy a explicar aquí de esta tormenta? De los 3 evangelios, los recopilé, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos muestra? Les leí apenas Mateo. Ahora les voy a leer Marcos, ¿verdad? Les voy a leer a Marcos porque Marcos tiene nada más unos cuantos versículos en Dice, fíjense cómo la similitud, ustedes tienen a Mateo, yo voy a leer a Marcos, ustedes lean Mateo, yo voy a leer a Marcos para que vean la similitud que hay en uno y otro, o las diferencias. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Yo lo estoy leyendo de Marcos, ustedes chequen nomás chequen las diferencias que van a ver ahorita de los que yo les digo. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero él se levantó se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaba, y estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza.
y dijo, ¿por qué estás así de amedrentados? ¿Cómo no tienes fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿qué es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Ve el relato? Ahí hay unas cosas en común, pero no te lo voy a explicar. ¿Por qué se los explico así? Porque para poder entender el mensaje que el Señor nos quiere dar en esa explicación de la tempestad. Ahora vamos a ver a Lucas. Yo voy a ver a Lucas. Si quieren verlo, vamos a ver a Lucas. Vean a Lucas. En Lucas 8. Son 4 versículos nada más. Del 22 al 25. Yo como aquí tengo los 3 juntos, yo los veo más fácil, ¿verdad? Tienen que verlos en una y en otra. Yo aquí los tengo juntos los 3. Ya cuando lo tengan, me dicen, ¿eh? Ok. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Están muy similares con Marcos. Ajá. Mateo está un poquito diferente. Mateo no habla hay muchas cosas en común, pero no habla de como él lo explica también. Lucas y Marcos lo explican un poquito mejor, Mateo es más cortito todo. En fin, entonces cuando recopilo los 3 evangelios saco este mensaje. Va a tener parte de los 3 evangelios, lo que voy a explicar. ¿Qué es lo que vemos en esos 3 evangelios? ¿Cómo nos enseña el Señor? ¿Para qué? Para poderlo entender. ¿Qué nos muestra Cristo cuando está en la barca? Según está dormido. En una está recostado, pero está dormido, y en los 3 evangelios lo despiertan. Los 3 evangelios. Dice, ¿qué nos muestra Jesús al estar dormido? Paz. Paz. Nos muestra creer, no dudar. Paz. Dormido él, sabiendo que va a haber tormenta, que hay tormenta, él sabe que no pasa nada. Y a nosotros en la vida natural, cuando tenemos una turbulencia, una tribulación, un problema, no tenemos esa paz. Mire, luego dice, ¿qué más? Nos muestra la paz que el hombre de fe debe tener. Eso es lo que nos muestra. Sí. Cuando hay una tormenta en la vida de la persona, él muestra en ese momento el temor del hombre que está falto de fe. ¿Qué hay aquí? Es paz y temor, los contrastes. Paz de Cristo, temor de la gente. Eso vemos, ese contraste. Pero también vemos junto la falta de fe. La falta de fe en los dos, o sea, por el temor nos hace falta la fe. Dudamos cuando hay temores porque nos falta un poquito más certeza de fe en la fe, ¿verdad? Y luego dice, en la recopilación que dice, y se manifiesta cuando hay una tormenta en la vida de la persona. Dice, ahora, Él permite que experimenten, en aquel momento permitió que experimentaran la tormenta para que por medio de las obras que Él hace, ese es el punto, el Padre Celestial sea glorificado. El Padre Celestial tiene que ser glorificado con las obras que hacía Cristo, porque acuérdense que Él dice, nos vamos a ir a un versículo donde Él dice que Él no hacía las cosas por Él mismo. Él hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Él les dio la potestad. Bueno, dice, así también, ahora vamos a nuestra vida. Así también en nuestra vida, Él permite distintas aflicciones o circunstancias
para que nos afirmemos en la fe y le confiemos nuestra vida a Él. Él estaba dormido, los apóstoles tuvieron miedo, no depositaron la confianza como Él, en Él. Tuvieron miedo y dice, sálvanos. Y por eso dice, ¿dónde está su fe? Acababan de ver los milagros en sanaciones de la suegra de Pedro, acababan de ver la sacada de demonios y a todos los enfermos que curó. Y aún en el transcurso de cruzar, porque acababa de pasar este evento y cruzaron para el otro lado, allí el Señor permitió probar la fe. Así nos hace a nosotros, así hay en nuestra vida ese tipo de fe. Entonces, y dice, y así nosotros depositemos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, pero ¿para qué? Para que el Padre Celestial sea glorificado. Acuérdense que cuando es glorificado Cristo, es glorificado el Padre. Y cuando es glorificado el Padre, es glorificado Cristo. Cuando glorifica el Espíritu Santo, es glorifica al Padre y glorifica al Hijo. O sea que es un solo ser con tres personas, dice pues, 3 personas, pero tres en uno, dice uno. Es un solo Dios en 3 personas. Un solo Dios. Entonces el Padre tiene que ser glorificado, dicen. Porque el Padre Celestial le dio el poder y autoridad sobre todos los elementos naturales y sobre todas las cosas que existen en el universo. Nos vamos a ir a Juan 16, 33. Bueno, primero Juan 5, 19 y luego después 16. 5, 19. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 19. Ahí es el versículo 19 en adelante, ¿verdad? Porque habla de mucho, pero vamos a leer unos cuantos versículos de ahí para entender lo que Él dice. ¿Por qué les digo yo que el Padre le dio la potestad a Él? ¿Por qué? Porque Él vino en obediencia. Él podía hacerlo, pero no lo hacía sin obedecer al Padre. Dice así, la autoridad del Hijo, dice, de cierto digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros no se maravillen. Porque como el Padre levantó a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Vemos ahí que el Señor, el Padre le dio toda la autoridad a Él. Está largo todo esto, está muy interesante porque ¿por qué lo puse aquí? Porque el Padre Celestial es el que le da la autoridad a Él para hacer las cosas. ¿Ya? Entonces vemos cómo nuestro Señor tiene el poder, ya tiene la potestad para hacer todas las cosas. Entonces, en los relatos anteriores, recordemos, vamos a Juan 16, 33. Allá adelantito. Sí, 16, 33. Mire, nos está hablando de la confianza que debemos tener en Él. Fíjense lo que dice, es un versículo, es el último del capítulo 16, pero está también, dice, estas cosas os he hablado para que tengan para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esa tormenta que hay, nuestra confianza a nuestro Señor Jesucristo.
Cuando nosotros tenemos una dificultad, ¿a dónde acudimos? Sí, acudimos a Él. Miren, yo les he dicho todo el tiempo, ¿cómo vas a invocar a alguien que no crees? No se puede. Si tú lo invocas es porque crees que existe. Y porque crees que tiene poder para ayudarte. Si no lo hace, el Señor sabe por qué, porque Él es soberano. Pero aunque lo haga o no lo haga, uno tiene que depender de esa fe. A veces hay dudas, no lo hacemos como dice la palabra, hagámoslo sin dudar tan solo, nada. A veces sí hay, cuando está uno en ese momento, como, y si no sucede, y si esto, y hay dudas, y dice que no dudemos. Si no lo hace, pues el Señor tendrá sus motivos por qué no lo hace en ese momento. Lo puede hacer a su tiempo, porque todas las cosas son a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nos muestra eso, que seamos, que confiemos en Él cuando estamos en tribulación. En el mundo tener aflicción, pero confiar en mí porque yo he vencido el mundo. Entonces, todo tiene que enfocar, esa tormenta tiene que enfocar en Cristo. Y así fue, los apóstoles le dijeron, Maestro, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que vamos a morir? Él les dice, ¿no tienes cuidado que nos vamos a morir? Y él dice, hombres de poca fe, cállate. Y se cayó la tormenta. Entonces, ¿qué da a entender? Que habemos hombres de poca fe. Habemos hombres, mujeres, lo que sea, en general, yo hablo de hombre, pero es género, en todo. Tenemos falta de fe en momentos difíciles. Es cuando nosotros debemos demostrar o debemos aferrarnos a esa fe, pues no lo hacemos, hermanos, no lo hacemos. Se los digo porque lo hemos pasado en experiencia propia. Yo pienso que todo lo hemos experimentado y a veces no alcanzamos ni acordarnos de Él, queremos solucionar las cosas. ¿Vas al doctor? Sí. Y el Señor, ilumíname a ver con qué médico voy a llevar. No, vámonos. Ni te acuerdas de Dios que estás enfermo. Vamos al doctor. Y a veces dice uno muy trivial, no, pues acabo el Señor sabe, sí, pero debemos de hacerlo sinceramente, sí lo sabe. Pero en fin, es el caminar, la fe no la da por medida, la fe se va aumentando conforme nosotros vayamos convenciéndonos más quién es Él. Y quién es Él, va uno aumentando. Sí. Es que sin Él no podemos, nada, hermanos, nada podemos. Como les digo, en los relatos anteriores, Él había mostrado la autoridad y poder que el Padre le había dado sobre las enfermedades y endemoniados en los anteriores, pero ahora Él les muestra lo que les decía, Él les muestra ahora también que les dio la potestad sobre los elementos naturales. Las huestes de maldad, Él dominó las huestes de maldad y sobre todas las cosas que existen. Y por eso la gente se maravillaba, decía, ellos se maravillaron, andaban con Él y vieron los milagros que hizo anteriormente y todos se quedaron maravillados, pero se quedaron maravillados porque no les había tocado ver el dominio de los elementos, de la lluvia y el aire. Pues dicen, ¿quién es este hombre que hasta el viento, la lluvia lo obedece? Entonces, Él no les había demostrado eso, pero ahora Él les mostró eso. Entonces vemos esto. Él les dijo, ¿verdad? En uno, ¿por qué temes, hombres de poca fe? En un evangelio. En otro les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tienes fe? Y el tercero le dijo, ¿dónde está tu fe? Los tres evangelios hablan de diferente en ese sentido, pero enfoca en la falta de fe. Entonces vemos ahí, en resumen, vemos que es la falta de fe en Él. Poca fe. Y Él muestra las tormentas y nos deja para ver cómo andamos. ¿Somos como ellos? ¿Tenemos poca fe? O sea que es donde nosotros debemos de entrar a aplicarla a nuestra vida. Ese mensaje es Cristo es nuestra fe. El mensaje nos debe de enfocar a la dirección de Cristo. Vemos que Él tiene paz. Él conoce todo y está en control de todo. Y tiene el dominio y
poder en todas las cosas. Entonces, no dudemos cuando haya una necesidad, que si no se nos logra como nosotros queremos, es porque no es así. Él tiene cosas mejores que nosotros queremos. Nosotros queremos una cosa, pero Él tiene mejor. Pero nosotros queremos esa y no nos la concede, y si es que no te la concedo porque tengo algo mejor para ti. Pero a mi tiempo, no al tiempo que tú quieres. Nosotros queremos las cosas al tiempo de uno, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí nos queremos que el Señor nos haga rápido la aflicción que tenemos, Señor, ya? Él sabe en qué momento, porque hay áreas de nuestra vida que está trabajando Él o de la persona. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Bueno, entonces ahora ya entendimos que el mensaje es ese. Poca fe, hombre de poca fe, y Él permite las turbulencias para que sigamos. Ahora vamos al siguiente punto. El siguiente punto es el de los endemoniados gadarenos. En Mateo capítulo 8, versículos del 28 al 34. ¿Se acuerdan que dije que eran 2 puntos? El punto número 1 era Jesús calma la tempestad, del 23 al 27. Ahora el segundo punto es los endemoniados de Gadarenos, del 28 al 34. Miren, como les decía, en los paralelos que hay de Marcos y Lucas y Mateo, el mismo evento, Marcos lo explica muy bien. Marcos tiene 20 versículos para explicar lo de los gadarenos. Lucas tiene como 14 versículos para explicar lo de los gadarenos, y Mateo nomás son 7. Vemos, Mateo lo hace más chiquito, pero los otros explican bien. Entonces, como es el mismo evento, pero aquí hay unas diferencias que yo les voy a hacer resaltar. Porque cuando yo los junto los 3, los pongo en la misma lista y yo observo las diferencias. Observo las diferencias que hay. En el Evangelio de Mateo, como lo voy a leer ahorita, habla de 2 endemoniados. Y en Marcos y Lucas habla nomás de un endemoniado. Y puede decir uno, bueno, entonces, ¿cómo está esto? ¿Cómo Mateo nos habla que hay 2? Y Marcos y Lucas nos dicen que hay 1. Bueno, Marcos y Lucas, hay que entender, Marcos y Lucas recopilaron información de los que vivieron en esos momentos, porque Lucas no fue apóstol, no siguió a Jesús, ni Marcos tampoco. Marcos estaba muy joven, él no alcanzó a andar, no era discípulo ninguno de los dos. Mateo sí, pero nada que ver eso. El punto es el hecho. El punto es que él sea 1, sean 2, o como explican, el punto es que él tenía autoridad y poder sobre los endemoniados, y en el momento que él les decía salte, salían. Es el punto, que él tenía autoridad sobre esas cosas. Dice así, voy a leer Mateo. Cuando llegó a la otra orilla, después de la tormenta, ya ve que aquí lo agarraron en el medio del lago, pero ya cuando llegaron a la otra orilla, dice, a la tierra de los Gadarenos vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por ese camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de cerdos, de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo él, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. He aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas.
Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contando todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus entornos. Señor, aquí no te queremos, mira lo que hiciste. Sacaste demonios, pero todos los cerdos se murieron, se fueron y se mataron todos los cerdos. No, vete de aquí, vámonos, no te queremos aquí. Esa fue la actitud de ellos. Y en los 3 evangelios habla lo mismo. Esa actitud, esos cerdos. Nada más que la diferencia en Marcos y Lucas tiene una diferencia de un hombre, y se los voy a leer con el fin de que entendamos. ¿Ok? Me voy a Marcos. Son muchos versículos, pero voy a leer unos cuantos nada más. Vinieron al otro lado del mar, lo mismo, de la región de Gadarenos. Y cuando salió él a la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado en grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, le dijo, y corrió y se arrodilló ante él, y clamando con gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios? ¿Ya ves lo mismo? ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios? Acá, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Bueno, del Dios Altísimo, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué quiere decir conjurar? Le está diciendo a Jesús: júrame que no me vas a atormentar. Vienes antes del tiempo, todavía no es mi tiempo. ¿Me vienes a atormentar antes del tiempo? Les dicen los demonios. Todavía no es el tiempo para ellos, ¿verdad? Bueno, ¿qué te lo voy a explicar? Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y luego ya le preguntó. Viene otro punto importante que Lucas, Mateo no lo trae. Fíjese lo que dice. Le preguntó: ¿cómo te llamas? Le preguntó al demonio. Y dice, le respondió diciendo: me llamo Legión, porque somos muchos. Dice, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaban muy cómodos en la región de Gadara, porque allí había manera de habitar bien. Por eso habían demoniados en Gadara. Dice, no quería que los echaran de esa región. Ahorita les explico algo más. Estaba ahí cerca un monte, el gran hato de cerdos, haciendo lo mismo ya de los cerdos. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron los cerdos, los cuales eran como 2,000. Aquí explica, allá explica que era un hato de cerdos grande, pero aquí explica que eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Lo mismo que dice en Mateo, dice: vienen a Jesús y ven lo que había sido atormentado, y ven, dice aquí es importante, vienen a Jesús y ven al que estaba endemoniado, que había tenido a la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo los mismos que vieron ahí, los mismos tuvieron miedo, le dijeron a Jesús: vete. Ahora, vieron que sí le pudo sacar los demonios y tuvieron miedo de Jesús. Ahora, y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido, y lo que habían tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Otra vez, Señor, los 3 evangelios hablan de eso mismo. Entonces dice que al entrar en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El que quedó bien. Dice, y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice, y se fue y comenzó a publicar
en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron. Miren, como les digo, estaba largo, pero es bueno entrar en contexto para explicarles lo que deseo explicarles. Lucas lo tiene parecido, similar, un poquito diferente nada más. La diferencia que hay es que cuando les dice él que los dejen, que se los va a sacar, no los echa al abismo. En el abismo es donde están todos los demonios encarcelados, los que desobedecieron, los ángeles caídos. En el abismo están todos esperando al juicio. Y él dice, mira, no nos eches todavía al abismo, déjanos aquí todavía libres. Es la diferencia que hay de Lucas y pero de Legión es el mismo que le dice, ¿por qué quieres conmigo, hijo del Dios Altísimo? También era el mismo hombre que estaba en los sepulcros, y habla de que también los cerdos se precipitaron, y ellos estaban, nada más esa diferencia ahí, eso y otras cositas, pero la más importante es que dice ellos, no permitas que vaya, no nos avientes al abismo, no nos dejes allá, déjanos aquí. Entonces se van a los cerdos y los cerdos se precipitan. Entonces, ¿qué vamos a hacer de explicación aquí? Ahí va la explicación, ahora sí, Está larguito, pero vale la pena. Vale mucho la pena porque vamos a entender, claro, qué es lo que el Señor quiere mostrarnos con estas, como les decía, en Mateo muestra, son 2 endemoniados que vivían en los sepulcros, que eran feroces. Y le clamaban a él que qué tenía con él. ¿Y qué pasaba también? Que les pedían permiso para ir. Él decía, ¿qué quiere decir eso? Cuando le pide permiso no es porque es tu autoridad, es tu superior, ¿o no? ¿No le pedimos permiso a nuestros padres? Papá, ¿me deja hacer eso? Autoridad. Entonces Jesús tenía autoridad. Déjanos ir aquí, autoridad. Entonces Él se las concede, vayan y métanse a los cerdos. En Marcos, ese hombre de espíritu inmundo se arrodilla, pero miren, no es el endemoniado, son los demonios que están adentro de él, los que le piden, porque fíjese lo que dice, ¿qué traes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? ¿Qué traes con nosotros? Era una persona y le dice, ¿qué traes con nosotros? Esa persona, ahorita les voy a dar unas características de un endemoniado, ¿Cómo es un endemoniado? Aquí yo apunté las características de un endemoniado. ¿Y cómo se llama ahorita el endemoniado? Psicológicamente. No tiene que ver mucho, no se quiere uno, pero nomás para ver cómo fue transformado a la ciencia el endemoniado. Entonces, vemos, son los demonios los que le piden, no es el endemoniado, no es la persona. Le dicen, ¿a dónde me vas a mandar? ¿Qué vas a hacer con nosotros? No nos mandes al abismo. Entonces vemos eso. Entonces él como le dice él, júrame que no me vas a atormentar, ¿verdad? Y cuando le dice que es legión, una legión, se llamaba legión porque eran muchos, pero en sí no sabían cuántos eran. Pero a como lo pone la legión romana, ¿cuánto era una legión romana? Era de 3,000 a 7,000 soldados. Entonces, de 3,000 a 7,000 demonios, o póngale, ¿cuántos hayan tenido el endemoniado ese? Que dice legión, somos muchos. Él mismo dice, somos muchos. ¿Se imagina? Si fuera en un ser humano, alguien me platicó a mí una vez que todos los vicios que agarra uno en la vida, que son espíritus inmundos o demonios, o decía él que porque ¿cuántos tenemos
pues mira, tienes lujuria, tienes esto otro, tienes vicios de esto, tienes vicios de esto. Dice, sinceramente me dijo él, yo pienso que todos son demonios. Y dije, uy, pero si tenemos al Espíritu Santo ya no están aquí, ya no están pues con nosotros. Sí, pero la persona que no conoce de Cristo tiene todo eso. Y dice que cuando vaya a venir Cristo se van a manifestar más esas personas. Acuérdense, antes de que viniera Cristo, ¿cuándo se hablaba de endemoniados en la Biblia? No hablaban. Y nomás llegó y empezaron a salir, empezaron a manifestarse. Porque Él dice, el reino de Dios se ha acercado. Entonces cuando venga, ¿se imagina? Va a salir a relucir muchas cosas. Bueno, estaremos en eso. Sí, hermana, pues mire, a ver, cuando teníamos una vida desordenada, ¿no estábamos a gusto en esa vida? Bien felices, bien contentos, dándole vuelo a la hilacha. Sodoma y Gomorra. Pues Sodoma y Gomorra era una ciudad muy mala, muy maldita. Sí, sí, todo lo malo, y nomás eran los 4 personas, las 2 hijas y Lot y su esposa, que el Señor no la destruía si había 10 y nomás había 4, así es que la destruyó. Entonces, vemos cuánta maldad tenemos, mucha maldad. Cuando no conocíamos de Cristo, aún conociendo, a veces llegan como secuelas, así como que dardos que te llegan, pero ya no es igual. Estamos caminando más y más y más. Más, cada día, manos. Sí, para los dardos. Sí. ¿Y sabe por qué nos pide a veces que nos pongamos la armadura? Porque el enemigo sí conoce lo que hicimos. No conoce nuestra mente, ¿eh? Nunca se dejen creer que el diablo conoce nuestra mente. El único que conoce es Dios. Él conoce nuestras obras que hicimos en la carne. Sí. Y nos avienta el dardo para atarnos nuevamente a lo que hicimos. Y que nos esté la conciencia, y que nos esté la culpabilidad, el acusador. Y mira que hiciste, y a poco ya eres cristiano. Y mira cómo esto, cómo lo otro. Y dices tú, no, yo ya estoy aquí porque Cristo pagó por mí. Y es cuando uno debe fortalecerse, ¿verdad? Bueno, entonces vemos aquí la diferencia de estos evangelios. Y como les decía, la legión era aproximadamente de 3,000. Es lo que dice la historia, ¿verdad? Como dice que una legión eran muchos soldados. Entonces así lo hacen. Y ahí dice que había un hato de 2,000 cerdos. ¿Se imagina? Todavía se quedaron unos sin entrar ahí. O entrarían 2 o 3 en cada uno, yo no sé. Entonces, y Lucas también habla de lo mismo, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Ya lo mismo, ¿cómo te llamas? Y Él les permite. Ellos le preguntan, si nos vas a echar aquí, déjanos ir acá, y les da la autoridad. Él les autoriza. Entonces, vamos a ver la explicación de eso. Los 3 evangelios, vemos que los endemoniados van al encuentro de Jesús en primer lugar. Van los 3, los endemoniados van al encuentro, no, Jesús no va a sacarlos a ellos. Ellos van a encontrarlo. Ellos van. Y como lo conocen y saben quién es Él, ellos saben a dónde van a ir. Y por eso va y, ¿qué tienes conmigo? No es mi tiempo todavía, déjame aquí vivir. Así era. Entonces los endemoniados iban a buscar a Jesús, pero los demonios eran los que hablaban, no el endemoniado, ¿verdad? Entonces vemos también que cómo el Señor tuvo misericordia de él, del endemoniado o de los endemoniados. Porque dice que cuando ya estuvo sano, pues es que el Señor va a tener misericordia de la persona. Por eso lo sacaba y ya quedaban en paz. Entonces el Señor, vemos el amor de Él hacia la persona. La persona no tenía, como le dijera, no era el demonio, sino lo que había dentro de Él. Así nosotros cuando llegamos a Cristo, lo que teníamos, carne vieja, lo que fuimos,
ya no es. Ya nos sacó del hoyo donde estábamos, nos sacó de los vicios que vivíamos, nos sacó de todo lo que hacíamos. Ahora estamos como sentados, bien vestidos. Y ahora, ¿qué hace Él? Dice que le cuente a los suyos y la misericordia de Dios que tuvo con Él. Así nosotros, ya nos limpió, ya nos lavó con su preciosa sangre. Ahora hay que contar qué hizo por nosotros Él. Tiene que apuntar a Cristo. Sí, no, y es que tenemos que andar ya con Él, hermana. A veces dudamos. Como le digo, las circunstancias nos orillan a dudar, pero no dudemos. Cuando tengamos duda, hay que fortalecernos entre los hermanos. Hermano, tengo esta duda, miren, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo dice la Escritura? Pues aquí dice la Escritura así. Miren, ahorita ya hay facilidad el teléfono. Antes era un poco más complicado, tenías que ir hasta la congregación o tenías que ir allá, pero ahora hay la facilidad de una comunicación y uno puede dar textos bíblicos. Mire, vaya a sacar la Escritura. ¿Usted cree en la Escritura? Sí. Entonces aférrese a la Escritura. Porque la fe está aquí escrito todo, como los pasos a seguir. La enseñanza de cómo vivir aquí está. Él nos dejó un legado con su Escritura. Y si le creemos lo que está aquí escrito, le estamos creyendo a Dios. Porque acuérdense, yo les he comentado, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Sí, ya, eso está claro, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque sí, dice que, ¿crees que Dios es uno? Dice sí, dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces nosotros creemos en Dios y le creemos a Dios. Sí. Entonces ¿por qué hay dudas? ¿Por qué hay poca fe? Porque todavía nos hace falta centrarnos más en eso, en creerle más sinceramente. A veces lo veo muy trivial quiere decir nomás sobre encimita. Pero en verdad Él le permite las acciones fuertes para que nosotros nos afirmemos en la fe. Si todo lo que nos pasa con nuestras familias es porque Él permite que nosotros veamos dónde está puesta nuestra fe. ¿En qué está puesta nuestra fe? ¿En el dinero, en la comodidad? ¿En qué está puesta nuestra fe? Entonces tenemos que enfocar nuestra fe a Cristo. Bueno. Y como les decía, en este relato nos muestra, ¿qué nos muestra el Señor? Nos muestra la autoridad y poder sobre todas las cosas, sobre los elementos y sobre las naturalezas, sobre las enfermedades, sobre los endemoniados, sobre todo. Entonces la misericordia de Dios se ve cuando le dice a él, ve y dile a tu gente, ve con tu gente y cuéntales las cosas que Dios hizo contigo y la misericordia que tuvo contigo. Entonces vemos la misericordia. Y ya la conclusión. Vamos a ver la conclusión en los puntos en común de los evangelios. La conclusión. En primer lugar, la paz de Jesús en la tormenta. El temor de los discípulos en medio de la tormenta. Falta de fe. La autoridad y el poder del Padre que el Padre Celestial le dio a Jesucristo sobre todas las cosas naturales y sobre todas las cosas. Y lo último, la falta de fe de los discípulos, cuando estamos hablando del arca. La falta de fe de los discípulos en la tormenta. Ese es el resumen de los que tienen los tres evangelios en común. Esas cuatro cosas lo tienen en común los tres. Ahora sobre los endemoniados. Los endemoniados tienen un poquito más de contexto. Tiene 6 puntos que son iguales en las dos, en las tres. Los demonios vivían en los sepulcros, en los tres está. Los demonios van en contra, digo los demonios porque decían demoniados, pero sabemos que son los demonios que lo van llevando. Los endemoniados van al encuentro de Jesús, en los tres. Los demonios reconocen que Jesús
es el Hijo de Dios Altísimo. Los demonios se arrodillan y obedecen a Jesús. Cuando Jesús les pregunta, ¿cuál es tu nombre? Es porque son muchos los demonios que estaban en esas personas. Mateo no habla que eran una legión, pero Marcos y Lucas sí hablan que era una legión. ¿Y qué otro vemos? Que como Jesús es la autoridad, le piden permiso. Déjanos ir allá. No nos atormentes. Unos decían que los mandara al abismo, otros decían que no los echara de la región, y otros que los dejara ir a los cerdos. O sea que le pedían autoridad. A la misma. Entonces Jesús, ¿qué decide el última? Jesús decide darles el permiso que fueran los cerdos. No me metí a fondo acerca de los cerdos, pero sabemos que los cerdos eran inmundos para el judío. Y si Dios permitió que los demonios fueran los cerdos, es porque los cerdos son inmundos y ellos eran inmundos en su hábitat. Vamos a ponerlo de esa manera. Ellos iban a donde iban. Pero el detalle es que se ahogaron. ¿Qué pasaría con ellos? No explica. Nomás dice que los cerdos, dice nada más, en un animal, al meterse un demonio en un animal, ¿a dónde arrancó? Pues nomás a dónde arrancó, a la muerte, a matarse. Entonces vemos como el Señor, en total que vemos la autoridad. ¿Qué más vemos? El poder que Dios le dio, que el Padre le dio a Él para ejecutar todas las cosas que Él, aquí le dio toda la potestad. Entonces, esos son los puntos que vimos ahora. Ahora, ¿qué podemos aplicar a nuestra vida de este mensaje? Porque el propósito es aplicar la enseñanza del mensaje en nuestra vida. Es parte de la introducción que hice, la conclusión. La conclusión es cuando las circunstancias negativas o tormentas, ¿verdad? Tribulaciones, tormentas, problemas, que Dios permite que pasen en nuestra vida, tenemos que aplicar la fe como dice en Juan 16:3, si se acuerdan que leímos, que dice, confiad en mí, en el mundo tendrán tribulación, pero confiad en mí porque yo he confiado en el mundo. Eso debemos aplicar, esa fe, en ese versículo. Vamos a este versículo. ¿Qué dice aquí? En el mundo tendrás aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Ese es un sustento para uno cuando estamos en una necesidad, ¿verdad? Ese es un versículo, o sea, memorícenselo, o sea, grábenselo, Juan 16:33. 33. Memorícenselo cuando quieran. Bueno, el Señor nos dijo que íbamos a tener tribulaciones, íbamos a tener persecuciones, íbamos a tener problemas, pero ¿dónde va a estar mi confianza? Mi confianza está, yo he vencido el mundo, en Jesús. Aunque en ocasiones la tempestad nos haga dudar y no podamos ver claro y sentimos que nos vamos a ahogar en esos momentos, nuestra fe tiene que estar centrada en nuestro Señor Jesucristo. Porque sin Él no podemos caminar debajo de ninguna tormenta. ¿No lo leyó? En Marcos y Lucas son los capítulos de Marcos y Lucas. En Marcos es del 1 al 20, hermana, 5, capítulo 5, versículo del 1 al 20. Sí, está largo, pero está muy interesante todo lo que... Ándele. Y Lucas es 8, del 26 al 39. Pero mire, este del 21, del 1 al 20, es nada más de los endemoniados gadarenos. Sí, el capítulo. Y Lucas 8, de 26 a 37, y nomás de los endemoniados. Pero en sí, de toda la escritura, de lo que son los dos versículos, los dos puntos que tocamos, está en Marcos 4, 35 a 41. Me parece, hermana, que después de Jesús sigue 5:1. Sí. Entonces, si usted ve
Si usted ve, mire, el capítulo 4, del 35 para adelante, y todo el capítulo 5, habla de los dos temas que hablamos ahora, de Marcos. Marcos 4, versículo 35, y todo el capítulo 5 hasta el 20, hasta el versículo 20 del 5. Porque están juntos los dos. Jesús calma la tempestad y el demonio de Gadareno. Y en Lucas es 8, 22 al 25, la de la tempestad. Y pues siguen igual. Siguen para ir igual. Siguen del 8:25 del 8:22 para adelante. Lucas. Están los dos eventos juntos. Sí. Lo importante, ¿sabe qué, hermana? Que lo que hay que entender es que tiene que apuntar las cosas a Cristo. Nuestra necesidad es Cristo. Tenemos un problema, vámonos a Él. Tenemos una diferencia con alguien, vámonos a Cristo. Tiene que apuntar. Las escrituras aquí apuntan a la paz de Cristo. Y que Él tiene control de todo. Eso es lo que apunta el de la barca. Y en de los endemoniados apunta a Cristo porque Él es la autoridad en total de que Él tiene potestad sobre todos ellos. Entonces, y aquí apunta a Cristo todo esto porque así debe de ser, hermano. Entonces, ya vimos la conclusión. Como les digo, en ocasiones vamos a tener problemas. Ahora, miren, ahora les voy a explicar acerca de cómo le llamaban endemoniados antes y ahora cómo se llama, para tener una idea. ¿Qué características hay? Ella conoce de medicina, va a tener un poquito más de... Miren, un escritor, un pastor que era pastor, C.S. Lewis, dice, él describió a la legión, puso un comentario y él escribió a la legión que dice ahí dice así: es un zoológico de lujurias, un endemoniado, una legión, un zoológico de lujurias, un manicomio de ambiciones, una guardería de miedos, un harén de odio. Dice, mi nombre es legión. Esas características tienen la lujuria, las ambiciones, los miedos y los odios. Y son más, y posesiones. Pero nomás él describe así, pone 5 características, pero un demonio que tiene muchos demonios que están en la misma mente, mismo sentir, por eso son muchos igual, pero están metidos todos. Acuérdense cuando dicen que cuando la casa está barrida y que salen los espíritus inmundos y no encuentran, y luego dice, me regreso a mi casa ya barridita, entonces dice que viene con 7 más, peor que el primero. Sí, ahí va para allá. Mire cómo se llama el endemoniado de aquel tiempo ahorita. Trastorno de personalidad múltiple. Es una afección mental. Eso ya recuerde, yo me dedico de acá de lo que hablan. Pero nomás lo quiero mostrar un poquito, pero yo sé que no guía la psicología con estas maneras para que sepamos cómo es ahorita. Dicen que es una afección mental donde una persona tiene 2 o más identidades o estados de personalidad distintos que controlan su comportamiento alternativamente junto con amnesia para información personal importante. Eventos cotidianos o traumáticos, dicen. Es una respuesta compleja a un trauma severo de la infancia. Aquí supuestamente la medicina dice que en la infancia es cuando se agarra. Que impide la integración de experiencias en una sola identidad. Se divide. Causando la desconexión entre pensamientos, recuerdos y acciones y generando malestar significativo en la vida diaria. Se divide Dicen que... ¿Ya grande? Grande, porque
Ujú. está viendo demasiadas drogas que no sabemos, ¿No saben más? no sabemos qué ¿Qué trae tal? y les haces el antídoto y No. no ¿No están saben? drogados, pero están drogados. Eh. Ahí también se desplaza Sí. lo que es Lo que es ese, ¿verdad? Sí. Aquí lo que dice es que desde niño lo agarran que por los traumas, ¿verdad? Dice, las características principales de una persona, porque le digo ya, se llamaban endemoniados, ahora se llama así, para que veamos y distingamos, mire. Una persona experimenta la presencia de dos o más personalidades separadas, llamadas, dicen que alters en inglés, no sé qué quiere decir, que pueden tener nombres, edades y géneros, características propias. Sé que es un poco complicado, pero es como cuando uno está oyendo voces y uno escucha las voces y luego de repente cambia tu actitud y luego cambia tu voz y luego cambia tu... Esa es la manifestación, pero uno dice que es una persona loca, pero si se fuera de su cordura, entonces es el endemoniado. Pero miren, la medicina nunca va a reconocer que son endemoniados. Va a reconocer que están enfermos, que tienen ¿qué se dice? ¿Cómo se dice? Una enfermedad o una deficiencia de su cerebro, que tienes esto, que tienes lo otro. Nunca van a reconocer que existe un demonio. Pero nosotros, en lo espiritual, sabemos que sí existen y sí hay gente endemoniada, sí la hay. Sí la hay y ya hay. para este tipo de cosas, ahí es la oración o En ese caso, hermana, mire, en ese caso yo no soy muy relacionado con las personas que tienen enseñanza de sacar demonios y todo eso. Pero yo le digo una cosa, la fe de la persona. Usted ora para él, usted quiere orar a una persona que está en ese sentido, que está así desvariado, puede, si usted tiene usted ese don de que usted tiene una buena relación con el Señor, una buena comunión con Él, el Señor escucha, pero ya hemos visto aquí que la oración del justo puede ir mucho. Acordémonos del soldado, del centurión que Cristo sanó por la fe del centurión. Entonces la persona que tiene fe y está puesto y puede orar por aquella persona y el Señor se lo concede, buenísimo. Pero la relación de la persona que va a orar tiene que tener esa relación con el Señor. Porque si no tienes esa relación con el Señor, ¿cómo pides si necesitas primero tú? Primero necesita uno pegarse uno a la Biblia, pegarse más a la palabra, creer, vivirla. Entonces el Señor te va dando... Cuando tú oras por la persona, hay que orar sinceramente. La sinceridad cuenta mucho. Si te afectó aquella persona, te dio lástima, te dio pesar a aquella persona, y sientes tú la necesidad de orar, ese Señor te la puso. Ora por él. Señor, sabes que yo soy pecador, Señor, pero tú tienes la autoridad de salvarlo, Señor. Yo te pido por él. Te pido por él. Escucha, Señor, lo que tiene en su corazón. Tú, Señor, yo, como el centurión, no soy digno de que venga, Señor, pero te pido por él. yo pienso que estos traumas con esas personas no hay que vienen bien, porque hay muchas personas cansadas, Sí, son traumas, y miren, pero como le digo, la ciencia nunca va a reconocer que hay endemoniados. Nosotros sí lo reconocemos porque creemos que lo espiritual existe. Entonces, dice que producen cambios involuntarios en esas personalidades, a veces tienen amnesia, lagunas de memoria, en eventos se les olvida, dice que tienen recuerdos pero que no se les pasan. Dicen que tienen como experiencia de una posesión, que alguien los toma y toma su personalidad. Y es complicado, pero lo que les digo es que la ciencia... Pues sí, puede que tenga algo. Mira, nosotros tenemos que ser, como somos creyentes, tenemos que estar centrados en que sí existe.
Porque si no existiera, pues no nos lo diría aquí. Sí existe, entonces tenemos que estar alerta. Es para nosotros es una alerta. Estemos alerta para que, para ayudar a aquella persona. Miren, un pastor un día explicó que un endemoniado no tolera que le hables que si cree en la sangre preciosa de Cristo. Un drogadicto es diferente a un endemoniado. Dice que cuando tú le hablas de la sangre preciosa de Cristo, tú crees en la sangre preciosa de Cristo que murió por ti, dice que se van, que no lo toleran. No lo toleran. Eso es lo que dice un pastor un día. ¿Verdad? ¿Mande? Un drogadicto está en su mundo. Un drogadicto dice, sí, aleluya. Voy, sí. Sí. Exactamente, entonces. No, ¿sí me entiendes? Pero el endemoniado no, el endemoniado sí. Cuando está un poseído, sí huye de la sangre. Cuando le hablas de la sangre preciosa de Cristo, que Él murió, no lo reconoce, tiemblan. Ellos no creen en el sacrificio, no creen nada de eso. Eso es lo que le quería yo comentar. Ahora entonces, vemos que el endemoniado es, también ahora se llama, ¿no? Pero si le llegaba algún trastorno o personalidad mental. Tiene varias personalidades. Los médicos dicen que lo tratan con medicina, que te han descontrolado el cerebro. Bueno, la ciencia trata de hacer las cosas como ellos dicen y nosotros por la fe sabemos que existe esto. ¿Sí? Sí, no, sí, no, sí. Pero lo que me refiero yo es a que la ciencia no va a aceptar, la ciencia en sí. La ciencia no va a aceptar que digan sí. Es como la brujería, ¿no? La brujería también. La brujería, yo pienso que hay mucha charlatanería, que sí existe la brujería, pero hay mucho charlatán. Muchos que te sacan el dinero y te dicen que vas a hacer eso. No por eso. Entonces, vemos que el Señor es importante en estos momentos de los endemoniados, como el Señor actúa. Nosotros vemos, ¿y qué aplicamos a nuestra vida en ese sentido? Pues creer en esa autoridad. Que si tenemos nosotros falta de fe, que si tenemos también dudas de hacer alguna cosa o que sentimos que no andamos bien. ¿Cuántas veces han sentido ustedes que estamos dormidos y se sube alguien? ¿No han pasado ustedes eso? Muchas veces hemos pasado eso. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Sentimos que se sube y no. Pensamos que es pesadilla. Pensamos que es pesadilla y que porque comimos mucho o comimos esas sustancias y ya. Pero en el mundo espiritual hay muchas cosas que no podemos, que no entendemos. No. Bueno, hermanos, eso era lo que yo les iba a compartir el día de hoy. Voy a dar gracias. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús porque tú eres bueno. Te pedimos humildemente, Padre, que nos des sabiduría, entendimiento y nos abras todo lo que necesitamos en nuestro corazón. Quita lo que estorbe, Señor. Danos un corazón limpio. Crea un corazón limpio dentro de nosotros, Señor, y renueva un espíritu recto, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, los que faltaron, Señor. Protégelos, cuídalos, dale sabiduría, entendimiento. Señor, tú sabes por qué no se pudo venir el día de hoy, pero aquí estamos, Padre, ante ti, dándote honra y gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahorita vamos a pasar a... ¿No vino María para la cena?